Hola, bienvenidos a Daisy's Channel. Hoy vamos a preparar un rico fondant para pastel. Les voy a mostrar la manera de cómo yo preparo el fondant para cuando me toca hacer pastelitos caseros. Lo vamos a hacer con una base de marshmallows. Bueno, no les quiero decir más y acompáñenme a ver cómo lo vamos a preparar. Comenzamos. Para más detalles de los ingredientes, por favor pasar a la descripción de este video. Por este lado tengo una taza de marshmallow, le estoy agregando una cucharada de agua. Lo voy a llevar al microondas por 1 minuto y vean, así se comenzó a ver ya con 1 minuto. Pero todavía le falta porque nos tiene que quedar bien líquido. Lo voy a llevar 1 minuto más al microondas. Y vean, aquí están ya los marshmallows completamente derretidos. Los vamos a mover muy bien para que todo se incorpore muy bien. Y nada, vamos a seguir haciendo esto y lo vamos a reservar para el siguiente paso. Acá en un bol aparte tengo ya también azúcar glass. Y solamente hice un huequito y le voy a agregar los marshmallows que ya tengo previamente derretido. Voy a comenzar a mover de esta manera envolvente. Si ustedes quisieran, también pueden poner directamente el azúcar con el marshmallow derretido en la mesa de trabajo, pero yo, para evitar hacer un poco de desorden, por eso utilicé este bowl. A mí se me hace muy práctico y pues me gusta hacerlo de esta manera. Acá, como ven, lo único que yo estoy haciendo, es haciéndolo de una forma envolvente, tratando de que toda el azúcar se incorpore al marshmallow que ya tenemos derretido. También quiero decirles que si ustedes quieren agregarle un saborizante transparente de vainilla o de almendra a este fondant, también lo pueden hacer. Yo no lo voy a hacer en este momento. Acá yo le voy a ir agregando poco a poco el azúcar glass y nada más voy a seguir moviéndolo así tal cual ustedes lo están viendo. Yo utilicé, con una taza de marshmallows, utilicé 3 tazas de azúcar glass. Así es que esa es la medida que yo utilizo en esta ocasión. Pero recuerden, si ustedes necesitan más fondant, pues duplican las cantidades. Acá lo único que hice es agregarle media cucharada de manteca o de la manteca Crisco que venden acá en los supermercados. Y nada, eso es para darle la suavidad a nuestro fondant y que no se nos vaya a rajar y que no se nos ponga duro. Cuando ustedes calculen que ya ustedes pueden poner sus deditos ahí, pues entonces lo hacen. Pero con mucho cuidado que la mezcla todavía no esté muy pegajosa. Vean, por acá ya el fondant no se me pega en los dedos, ya está tomando la textura que yo estoy buscando. Vean, ya no se pega para nada en las manos. Ya está casi listo nuestro fondant. Pero para darle los últimos toques y asegurarme de que todo está muy bien, lo voy a pasar a la mesa de trabajo y lo voy a amasar de esta manera para incorporar todos los ingredientes muy bien. Recuerden también que lo van a dejar reposar 1 o 2 horas, si es importante hacerlo de inmediato, y si no, pues también lo pueden dejar reposando toda la noche. Acá lo único que voy a hacer es agregar un poco de colorante de alimentos, ¿verdad? Yo voy a utilizar el color rosado porque necesito unas pequeñas decoraciones para un pastel de color rosado. Así es que ustedes coloquen el color que vayan a necesitar para su pastel. Y por este lado nada más estoy utilizando un rodillo. Yo ocupé un poco de papel vegetal en la parte de abajo porque no quisiera manchar mi mesa de trabajo, pero ustedes, si quieren, no le pongan ese papel y lo hacen directamente en su mesa de trabajo. Vean, le coloqué un poco de azúcar glass encima y también lo voy a hacer abajo. Le vamos a poner azúcar glass para que nuestro fondant no se pegue. Y lo único que vamos a hacer es que con el rodillo, de esta manera como ustedes lo están viendo, vamos a tratar de ensanchar nuestro
fondant. Ya estoy llegando al tamaño que yo necesito para las decoraciones de mi pastel, que es alrededor de medio centímetro o un poquito más delgado. Vean por acá, ya está listo mi fondant. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es utilizar las formas o los cortadores que vamos a usar para sacar las figuras que necesitamos. O incluso si es para hacer un pastel de fondant, lo vamos a ensanchar más y lo vamos a colocar sobre el pastel. Pero esto ya es según lo que ustedes necesiten. Bueno, y así hemos llegado al final de este video. Espero que les sirva y también les invito, si son nuevos, a suscribirse y que también recuerden activar la campanita de las notificaciones. Gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima. Adiós.